Muy buenas noches, tal y como les habíamos anunciado, hoy tenemos un programa muy especial en portada, un poco salirnos de los temas que a veces resultan un tanto habituales, de política y de quién quiere ser candidato o presidente, que bueno, la mayoría de los costarricenses lo quieren, y un poco salirnos de la política y entrar a un tema en el que probablemente, y soy el primero en confesarlo, tal vez caemos muy a menudo en lugares comunes. Es el tema de la Inquisición, un tema que tal vez lo vemos un poco lejano en la historia, pero que podríamos ahora conversar con el invitado que tenemos sobre si no hay formas de Inquisición todavía en pleno siglo XX, a finales de este milenio. Hace algunos meses el señor José Daniel Gil Zúñiga, que es el coordinador de extensión de la UNA, tuvo la gentileza de llamarme para sugerirme el tema y desde entonces me pareció un tema realmente muy interesante. Además, la persona que tenemos hoy en portada es uno de los historiadores mundialmente más reconocidos en el tema del Santo Oficio, de la Inquisición. El doctor Ricardo García Cárcel, profesor catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos ha visitado en estas semanas en nuestro país para dar una serie de conferencias junto con la Universidad Nacional de Heredia en la Biblioteca Pública de Heredia y en otros lugares sobre este tema. Así que, sin más preámbulo, le agradezco mucho la gentileza de estar por acá esta noche. Don Ricardo, y es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa y darle también la bienvenida a Costa Rica, aunque ya lleva sus días acá. Sí, llevo una semana aquí y estoy encantado de estar en este país, efectivamente. Es la primera vez, me decía usted, que venía a Costa Rica. Efectivamente, es la primera vez y estoy muy agradecido a José Daniel Gil Zúñiga y a los compañeros de la Universidad de Heredia que me han dado oportunidad de visitar por primera vez este país. Tal vez para comenzar, ¿cómo surge la preocupación o por qué estudiar algo como la Inquisición? ¿Qué lo motiva a usted en un inicio a entrar en este tema tan de lleno? Sí, pues la verdad es que yo pienso que fue un motivo puramente casual, como fue que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre un tema que no tiene nada que ver con la Inquisición, que era sobre una revuelta valenciana que hubo en el siglo XVI, me encontré con una documentación desconocida en el archivo del Reino de Valencia, que eran las confiscaciones de bienes que la Inquisición estableció a lo largo de su historia. Entonces, lo que hice fue acabar la tesis doctoral con el firme propósito de que en cuanto me descansara mínimamente la tesis doctoral, iba a coger aquella documentación, iba a trabajar sobre aquella documentación. Pero al margen, digamos, de esa anécdota personal, lo que también es cierto es que todos los historiadores españoles, de algún modo, hemos estado condenados a interesarnos por la Inquisición, porque es un tema, 4 siglos de la historia de España. Es un tema que ha tenido efectivamente una presencia efectiva en España durante 4 siglos, desde 1480 hasta 1834, y que ha determinado buena parte de las peripecias históricas de nuestro país, ha determinado pues los alineamientos ideológicos de conservadores, progresistas, y generado, o por lo menos ha servido de fundamento en muchos casos para los enfrentamientos fratricidas, para las guerras civiles que lamentablemente pues han sido excesivamente frecuentes en nuestro país. De modo que para los historiadores españoles estudiar la Inquisición es estudiar un tema muy nuestro, un tema que nos tiene extraordinariamente sensibilizados a todos. Inclusive algo que si uno toma en cuenta que estuvo presente durante 4 siglos en la historia de su país y en la historia de otros países europeos con mayor o menor intensidad, definitivamente marca la forma de pensar de esos pueblos hasta probablemente el presente, de una u otra forma. Sí, porque primero nos ha marcado a los españoles en tanto en cuanto, incluso de puertas afuera, los franceses, ingleses, holandeses sobre todo, pues sistemáticamente han criticado la historia de España, han sido muy negativos a la hora de valorar a los españoles, fundamentalmente utilizando como principal argumento el hecho de que los españoles habíamos tenido este tribunal despótico, este tribunal atentatorio contra los derechos humanos, de modo que nos guste o no nos guste, lo cierto es que aunque solo fuera para
intentar responder o intentar adoptar una actitud concreta hacia esas críticas provenientes del norte de Europa, los españoles hemos tenido que estudiar este tribunal. Además tenían argumentos, me imagino, esas personas que hablaban sobre todo en lo que es la historia de este siglo en España. O sea, el régimen franquista sin duda que también tuvo en lo que era limitar la forma de pensar o las preocupaciones o algunos temas o algunas actividades, también tal vez suene un poco fuerte, pero hubo también un ánimo inquisitorial. Sí, efectivamente. En definitiva, toda dictadura, y la dictadura franquista pues duró, como usted sabe muy bien, pues duró 40 años, pues efectivamente, digamos que los cabalistas podrían hablar del número del 4 también, de 4 siglos de Inquisición y 4 décadas. Exactamente, transpira el mismo espíritu efectivamente de coacción, de represión, de negación de la libertad de pensamiento, y desde luego en el franquismo es evidente que digamos que existían nexos de unión entre la Inquisición y el franquismo, porque durante el régimen de Franco pues prácticamente los historiadores sobre Inquisición se vieron condicionados totalmente a solo hablar de Inquisición en términos de defensa, en términos de apología, de exaltación de lo que fue el Santo Oficio. Nadie durante el franquismo pudo, por razones obvias, criticar la Inquisición. Máxime, dentro de España. El matrimonio tan cercano entre el régimen de Franco y la Iglesia española. Sí, efectivamente. Eso también contribuyó un poco a que la Inquisición se viera desde cierta óptica o se permitiera ver nada más desde cierta óptica. Efectivamente la Inquisición, justamente el punto de partida de la Inquisición es el nacionalcatolicismo, es decir, es la vinculación, la unión de dos instituciones poderosas como son la Iglesia y el Estado, igual que ocurrió en el franquismo. Iglesia y Estado estuvieron pues enormemente en una simbiosis casi perfecta, por lo menos hasta los momentos ya de desintegración del régimen de Franco en los últimos años. Instituciones ambas, Iglesia y Estado, que a finales del siglo XV, en el reinado de los Reyes Católicos, pues establecieron un pacto explícito de vinculación de sus respectivos intereses. ¿De cara a qué? Pues de cara a considerar como herejía pues todo lo que fuera disidencia, todo lo que fuera contestación, rebeldía, que en muchos casos no tenía esa rebeldía forzosamente carácter religioso, pero que interesadamente convenía aplicarle a esa disidencia, a esa rebeldía, a esa contestación, la etiqueta de herejía, y automáticamente la máquina inquisitorial se ponía en marcha y eliminaba cualquier elemento que supusiera justamente poner en cuestión esa visión idílica de la Iglesia y el Estado conjuntamente. Sobre el tema del Santo Oficio, me imagino, tal vez para entrar un poco en materia, don Ricardo, hay muchos lugares comunes y hay muchos tal vez errores que la mayoría de nosotros, los que no conocemos este tema, pues caemos en esos errores a la hora de interpretarlo. Sí, muchos. El gran reto que yo creo que los historiadores tenemos, ahora más que nunca, es justamente el de superar todos los tópicos, todos los lugares comunes que han existido, tanto desde la izquierda, desde el lado, digamos, de los críticos contra la Inquisición, como desde el lado de los defensores de la Inquisición. Uno de los tópicos, por ejemplo, en los que más se ha insistido siempre ha sido el tópico del número de procesados, ¿no? De poner de relieve la enorme cantidad de víctimas de la Inquisición, o subrayar con exceso, con un pintoresquismo que en muchas ocasiones tiene mucho de morboso, y hasta hollywoodense, porque hay muchas películas que se han hecho sobre las torturas contra el Santo Oficio, como la sangre brotaba en el momento en el cual estaban aplicando la tortura al sufrido procesado. Esto es cierto, indiscutiblemente, la tortura existió, pero no solo la tuvo el Tribunal del Santo Oficio, la aplicaron en el mismo grado tribunales de jurisdicción eclesiástica y tribunales de jurisdicción seglar. Y en cuanto al número de procesados, pues el número de víctimas de la Inquisición no superaría el número de procesados, que no quiero decir condenados a muerte, que fueron muchos menos. El número de procesados no superaría a lo largo de toda la historia del tribunal un total de unos 125.000 procesados. Lo que ocurre es que tampoco hemos de caer en el tópico de la tentación de la historiografía conservadora,
que considera que si el número de víctimas fue escaso, si el número de procesados fue escaso, la Inquisición realmente hay que exculparla o hay que adoptar una actitud benévola hacia el Santo Oficio. Creo que conviene recordar que aunque efectivamente el número de procesados fuera relativamente escaso, la trascendencia negativa, nefasta del tribunal va mucho más allá del número de procesados. Justamente la trascendencia negativa va en el sentido que le planteaba hace un momento, el de haber sido un tribunal que estuvo presente durante 4 siglos en España y que generó un permanente foso de separación, un foso de incomprensión entre españoles de uno y de otro signo. Los españoles presuntamente buenos, no perseguidos por la Inquisición, y los españoles presuntamente malos, que no todos figuran entre los procesados por la Inquisición. Es decir, que quizá la significación más negativa justamente sea la de la autocensura a la que obligó la Inquisición. Y la división de una sociedad también. Por supuesto, división de la sociedad, pero insisto en la idea de que no solo fueron procesados por la Inquisición los que figuran en la documentación inquisitorial, sufrieron la Inquisición también los españoles, aunque no figuraran en esas listas, porque fueron condenados a no tener libertad de pensar, a no tener libertad de leer, a no tener libertad de hablar, a intentar ocultar sus propias señas de identidad siendo judíos o moriscos, es decir, perteneciendo a una religión diferente, pues tenían forzosamente que ocultar esa seña de identidad en tanto en cuanto no estaba permitido ser diferente. Simplemente ser diferente, eso era motivo ya de procesamiento por la Inquisición. ¿Cuándo surge oficialmente el Santo Oficio? ¿Es en el siglo XV? Surge la Inquisición moderna, surge porque habría que establecer esa matización. Hubo una Inquisición en la Edad Media. ¿Que era la Casa de Brujas? No, la Inquisición medieval en la Edad Media era un tribunal que tenía un carácter exclusivamente eclesiástico, es decir, que fundamentalmente estuvo protagonizada esa Inquisición medieval por la Orden de los Dominicos, que se desarrolló en buena parte de Europa, se desarrolló en Francia sobre todo, en el sur de Francia, se desarrolló en Italia, se desarrolló en Alemania, se desarrolló en España, pero solo en la Corona de Aragón, es decir, Valencia, Aragón, Cataluña, y que, como digo, tuvo un carácter exclusivamente eclesiástico. La Inquisición moderna, la Inquisición que llamamos normalmente el Santo Oficio, nace a partir de una bula del Papa Sixto IV en 1478, o sea, a finales del siglo XV, y tiene un carácter distinto, sobre todo por el hecho de que por primera vez la Inquisición cubre toda la jurisdicción del territorio español. Hasta entonces solamente había habido Inquisición en la Corona de Aragón, y casi es solo española, porque solamente va a existir Inquisición moderna en España y Portugal y en Italia. Fueron los 3 únicos países que tuvieron Inquisición en esta época moderna. La Inquisición medieval, de hecho, desaparecerá totalmente ya a partir del siglo XV. Tal vez antes de entrar en lo que fundamenta o en la razón de ser del Santo Oficio a finales del siglo XV, en un artículo que estaba leyendo suyo de la Casa de Brujas ya se menciona el que se persigue la brujería, pues algo ya muy específico desde antes, desde el siglo XIII, el siglo XIV. Sí, en otros países también, sí, en otros países de Europa. Pero es que la caza de brujas es un fenómeno que hay que separar de la Inquisición. La caza de brujas no es otra cosa que las diversas sucesiones de oleadas contra las brujas, de persecuciones de brujas, de matanzas de brujas, que periódicamente la sociedad europea, sobre todo la sociedad europea más avanzada, curiosamente la sociedad norte-europea y centroeuropea mucho más que las sociedades mediterráneas o latinas, como digo, periódicamente caen en esta especie de furia antibrujeril. Una furia antibrujeril que tiene multitud de causas, pero que podría antropológicamente explicarse diciendo que esencialmente las sociedades han necesitado cada cierto tiempo, en un contexto, en un contexto de crisis, en un contexto de peste, de hambre, de guerra, la tensión social sube hasta límites insoportables
y se necesita encontrar un chivo expiatorio, como usted muy bien ha dicho, un depositario del mal, alguien que tenga la responsabilidad de tener las señas de identidad de ese mal. Un poco lo que, por ejemplo, para tal vez buscar un ejemplo más cercano en el tiempo, lo que hace Hitler con los judíos en la Alemania nazi de los 30. Yo creo que históricamente toda la historia del mundo, la historia de la humanidad, es la historia de una dialéctica de buenos y malos, en la cual la sociedad tranquila, la sociedad establecida, la sociedad conformista ha necesitado... Claro. Justamente de esos malos, a los McCarthys. Exactamente, han necesitado de unas determinadas personas, de unos determinados pueblos, sobre los cuales proyectar la agresividad latente, la agresividad potencial que esa sociedad ha acumulado. Para un poco, es que me llamó mucho la atención algunos textos, sobre todo una bula del Papa Inocencio VII y otra que usted menciona en este artículo, que son interrogatorios de una bruja del siglo XVI y XVII. Lo que más me llamó la atención, desde mi completa ignorancia sobre el tema, don Ricardo, es que la Iglesia, pues, prácticamente reconocía algunas cosas que hoy, pues, nos parecen totalmente absurdas. Por ejemplo, o que podían parecerle muy absurdas a mucha gente en aquel entonces. Decía en esta bula de Inocencio VII, tal vez para ilustrar a los televidentes, que ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, incubos y sucubos, lo cual le están dando casi como un hecho. Y en el interrogatorio de una bruja, pues me topé con unas preguntas que realmente me llamaron poderosamente la atención. Una de las preguntas es, ¿cómo es que puedes volar por los aires? Otra pregunta era, ¿qué palabras pronuncias cuando vuelas? O sea, están suponiendo que efectivamente vuelan, de que vuelan. Y inclusive hay una pregunta también muy simpática, que más bien uno piensa que sería así como una cuestión de preocupación de tránsito aéreo, que dicen que vas muy rápida, ¿quién te ha enseñado a volar? O sea que dentro de todo esto se perseguía algo que en lo que se creía también. Sí. O sea, se creía que las brujas podían volar. La Iglesia se dividió en cuanto a la actitud ante las presuntas brujas, porque hablar de brujas hay que hablar siempre de presuntas o de supuestas brujas, porque ciertamente ¿dónde está la frontera que nos precisa cuál es la identidad de la bruja? La bruja es bruja sobre todo en tanto en cuanto se le llama bruja, se le acusa de bruja. La dificultad mayor de los historiadores justamente está en delimitar dónde empieza la brujería real y dónde empieza el fenómeno que se conoce como la brujomanía o la caza de brujas. Muchas veces las brujas eran unas pobres mujeres que simplemente pues eran marginales sociales, a las cuales se les reprochaba pues este tipo de supuestos vuelos nocturnos, pertenencia a los sabbats o a los aquelarres colectivos, pero que en definitiva más bien esto a los historiadores nos queda la duda de si efectivamente ellas creían en aquello que se decía que ellas creían. La duda que nos queda muchas veces es hasta qué punto no creían más en la brujería los perseguidores de la brujería que no las propias brujas. En cuanto a la Iglesia, se dividió en cuanto a la brujería. Hay dos actitudes muy evidentes a lo largo del tiempo por parte de la Iglesia, que es la actitud de los efectivamente crédulos, de los que adoptaron una actitud beligerante contra las brujas, a las que se les acusaba de colaboración con el demonio, porque desde el punto de vista teológico no hay que olvidar que si se persigue la brujería es en tanto en cuanto se las considera que han establecido un nexo de intermediación con el más allá, un nexo heterodoxo, un nexo completamente irregular, en tanto en cuanto han establecido un nexo con el más allá a través de un intermediario absolutamente prohibido, que es el demonio, creando naturalmente un problema, en primer lugar, de competencia con el clero establecido, con la Iglesia establecida, que naturalmente establece unos mecanismos de comunicación con el más allá a través de intermediarios perfectamente legitimados, no esos intermediarios ilegítimos que son las brujas. No sé si me consigo explicar. Desde el punto de vista eclesiástico, la bruja es enemiga, es hereje, es motivo de persecución, en tanto en cuanto ella se asume, se arroga el papel de intermediación con el más allá a través de su supuesto control, de su supuesto contacto de colaboración con el demonio.
y eso naturalmente es intolerable, es inadmisible desde el punto de vista eclesiástico. Lo que ocurre es que también quisiera subrayar que no toda la Iglesia, no todos los eclesiásticos participaron de estas actitudes. De esa orientación crédula que usted exactamente, llama. Hay otra... Porque efectivamente he de decir que la Iglesia española, sobre todo a partir de comienzo del siglo XVI, adopta una actitud maravillosamente, me atrevo a emplear el adverbio, maravillosamente racionalista, en tanto en cuanto considera que las mujeres, las brujas en cuestión, son unas pobres mujeres, que en cualquier caso deben de ser condenadas, deben de ser perseguidas, pero por lo que tienen de engañadoras, de falsarias, pero en ningún caso se creen que existan esos vuelos nocturnos, que existan esos contactos con el demonio, no se lo creen. Lo que es asombroso en este artículo que usted menciona es que un hombre como Robert Boyle y como Francis Bacon dan crédito a todas estas cosas. Exactamente. Inclusive ya en el siglo XVII. Exactamente. Este es uno de los fenómenos que más me ha llamado siempre la atención. ¿Cómo es posible que la Europa protestante, la Europa del norte y del centro de Europa, que siempre desde nuestra perspectiva católica mediterránea los hemos visto como el ejemplo del racionalismo, el ejemplo del progresismo racionalista, en cambio en el tema de las brujas adoptaran actitudes? Usted ha nombrado a Francis Bacon, pero yo le podría nombrar a otros muchos, por ejemplo pues a Juan Bodino, que fue uno de los grandes intelectuales de la Francia del XVII. Sin embargo, efectivamente adoptaron una actitud crédula y participaron o contribuyeron decisivamente en este fenómeno de la oleada antibrujeril. Quizá la explicación pueda ser que en definitiva la bruja, quizá en el norte de Europa, el norte y centro de Europa, que insisto son los países en donde más se persiguen las brujas, quizá sea vista como representación de la tradición, representación de las supersticiones, representación de un pasado que justamente la burguesía progresista europea intenta superar. Y al matar la bruja, al perseguir la bruja, están de algún modo persiguiendo el feudalismo, persiguiendo los sectores más reaccionarios, más poco propicios al cambio, a la dinámica capitalista, que es la que en ese momento por la que están apostando estos intelectuales europeos. Volvamos al tema del Santo Oficio y de la bula que usted mencionaba de 1782, decía usted. No, 1478, 1478, finales del siglo XV. Final del siglo XV. Ya regresamos con este tema para un poco centrarnos en el tema que lo trajo a nuestro país en estas semanas. Regresamos con el doctor Ricardo García Cárcel después de la siguiente pausa. Regresamos con el doctor Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él nos visita, como habíamos dicho al inicio, para dictar en nuestro país, en cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de Heredia, una serie de conferencias sobre lo que él es un experto reconocido internacionalmente, uno de los principales. Él ahora me decía que este señor francés, que lo cita usted como uno de los principales del mundo, lo hace porque es amigo suyo, pero hay un alto grado de modestia, seguro, como usted me dice. No, sinceramente creo don que Ricardo. No, sinceramente creo que no. Habíamos dejado el tema pendiente. El Papa Sixto, en el 1478, crea la Santa Inquisición. ¿Cuáles son las motivaciones ya para instaurar formalmente el tribunal? Este es uno de los grandes problemas, digamos, más debatido, menos clarificado, las razones concretas del establecimiento de esa Inquisición moderna. Hay fundamentalmente tres tipos de razones. Intentaré ser muy breve a la hora de definir esas razones. Existe una razón de tipo político, en tanto en cuanto, como decía hace un rato, la monarquía de los reyes católicos, en un contexto de evidente debilidad, necesita la fuerza, la potencia añadida a su autoridad, que significa dominar o controlar un tribunal tan poderoso como va a ser el Santo Oficio. Porque en definitiva la Inquisición lo que permite es, a través de la acusación, de la asignación de herejía, pues automáticamente desencadenar la máquina inquisitorial y por lo tanto vencer cualquier tipo de resistencia posible contra el Estado.
Es decir, muchas personas fueron llamadas herejes sin que efectivamente estuvieran involucradas directamente en disidencia religiosa. Podría ser disidencia política. Podría ser disidencia política que se disfrazaba. Y buscar la coartada exactamente, religiosa. La coartada religiosa. Eso por una parte. Existe, por tanto, una razón política. Existe también una razón económica, en tanto en cuanto el Estado moderno, que representaba la monarquía de los reyes católicos, necesitaba económicamente, se caracterizaba por una insaciabilidad económica, necesitaba grandes recursos económicos para llevar a cabo una política pues ambiciosa, como la que llevan a cabo los reyes católicos, una política exterior de altos vuelos, como la que emprenden los reyes católicos. Y desde esta perspectiva, la Inquisición le brinda también la posibilidad de confiscar bienes masivamente a los procesados inquisitoriales, sobre todo en los primeros años judeoconversos, hasta 1520, 1530, mayoritariamente los procesados fueron judeoconversos de gran poder económico, y naturalmente esto repercutió en la hacienda real, generó beneficios indiscutiblemente a la monarquía. Era un buen negocio la persecución. Un buen negocio, exactamente. Y luego, coincide también, antes de que pase el tercer punto, a la tercera razón, coincide también con la expulsión de los judíos de España. Sí. La creación del Santo Oficio. Exactamente. ¿Por qué? Porque la tercera razón que explica el establecimiento de la Inquisición, y que posiblemente sea en definitiva la más importante, está en el objetivo de la persecución del judaísmo. Desde esta perspectiva se explica que fueran expulsados los judíos poco después del establecimiento de la Inquisición, a instancias de los propios inquisidores fueron expulsados los judíos, precisamente porque la Inquisición no podía perseguir judíos propiamente. Ella lo que perseguía eran cristianos nuevos de procedencia judía. La Inquisición es un tribunal que no juzga infieles, no juzga mahometanos ni juzga judíos, juzga siempre cristianos que fueran de procedencia musulmana o que fueran de procedencia judía. Entonces, para precisamente clarificar el terreno, para delimitar perfectamente bien cuáles eran las auténticas señas de identidad del pueblo judío, la Inquisición promueve y presiona a la monarquía para que expulse a los auténticos judíos, para que de esa manera, a partir de 1492, pueda tratar el problema judío desde la óptica de solo conversos. La Inquisición, a partir de 1492, sabe que ya no está juzgando en ningún caso judíos, está juzgando solo cristianos nuevos. Un poco la monarquía española, haciendo una pequeña digresión de 500 años. Vimos ahora cómo cuando se cumplieron hace algunos meses la bula esta que expulsa a los judíos, en España el rey Juan Carlos fue a una sinagoga y un poco se está tratando de borrar, o por lo menos de pedir disculpas, si se puede llamar así, sobre ese acontecimiento en la historia española. Sí, pedir disculpas quizás sea un término inadecuado, porque la verdad es que la historia está ahí, claro. La historia no es... un poco romper con ese pasado. Exactamente, quizás no sea, en definitiva, poner de relieve, y es algo que dice mucho en favor de nuestro rey actual, poner de relieve la conciencia que en España tenemos hoy de lo que significó la expulsión de los judíos, de auténtico genocidio contra un pueblo. Lo que de algún modo pretendía el rey es corregir esto. Obviamente es imposible. Lo único que se puede hacer es decirles abiertamente a los judíos que efectivamente se reconoce que la decisión que se tomó en enero de 1492 fue una decisión absolutamente injusta. Volviendo al tema, cerrando el paréntesis, don Ricardo, ¿se podía llegar al Santo Oficio por las cosas más ridículas? Pues sí, se puede llegar al Santo Oficio por las cosas más ridículas. Es más, la evolución de los motivos de procesamiento por la Inquisición es interesante. Piense que en los primeros años fueron, como he dicho, judeoconversos. Después, a lo largo del siglo XVI, fueron moriscos. Pero a partir del siglo XVII, cuando de hecho no quedan ni judeoconversos ni moriscos,
La temática va evolucionando, se persiguen fundamentalmente tentaciones de tipo ideológico, lo que podríamos llamar tentación de pensar libremente. Se persiguen delitos de carácter sexual, como son pues solicitaciones de confesionario o bigamia o sobre todo también el sexo contra natura, sodomía, bestialismo. Y se llega en el extremo de la búsqueda de procesados, la búsqueda, digamos, de una materia prima que justifica efectivamente, que dé razón de ser a la existencia del Santo Oficio. En el siglo XVIII se va degenerando y se persiguen pues hasta el robo de caballos en la frontera con Pirenaica, en el Tribunal de Cataluña, por ejemplo, y el Tribunal de Aragón, que tenían frontera con Francia, pues son procesados bastantes casos de lo que podríamos llamar mero contrabando de caballos. Delitos que en definitiva se explica su existencia, su consideración de delito por parte de la Inquisición, justamente por el hecho de que el gran problema que arrastra el Santo Oficio es que como empresa económica, que lo fue en cierto modo la Inquisición, en tanto en cuanto, como he dicho antes, confiscaba los bienes sistemáticamente a los procesados, era una empresa condenada a la irrentabilidad, en tanto en cuanto agotaba siempre la materia prima. Claro. Y tenía que ir sucediendo el tipo de procesado, cambiando el tipo de procesado, porque efectivamente, bueno, ya no había más judeoconversos, ya no había más moriscos, y ¿de dónde podía confiscarse el dinero? ¿A quiénes se les podía confiscar el dinero? Por supuesto que era mucho más apetecible el dudoso rico. Exactamente. Que el dudoso pobre. Exactamente, y esto se nota efectivamente en la propia sociología de los procesados por la Inquisición, en lo cual en esa sociología se ve un peso importante específico que tendría lo que podríamos llamar clases medias o clase burguesa. La figura de Torquemada es siempre como la que más se asocia con... Sí, Torquemada forma parte de esa galería de negros de nuestra historia de España. Todos los países tienen pues una historia de personajes rosas, de personajes maravillosos, de personajes que suscitan una especie de adhesión colectiva y personajes que por el contrario generan pues el repudio popular. Torquemada inevitablemente ha pasado a ser esto, el hombre perverso, el hombre pues homologable pues a otros personajes negros de la historia de España como el famoso Antonio Pérez u otros similares. En realidad la realidad histórica, en mi opinión, dista mucho de atribuirle estas connotaciones tan siniestras. Torquemada fue un funcionario. Claro, lo que tenía que hacer por lo que le pagaban gris, o por lo que... Un funcionario gris, un dominico que en todo momento asumió perfectamente las presiones políticas del Estado en ese momento y que encarnó maravillosamente esa conciliación de intereses entre la Iglesia y el Estado. Sirvió fielmente y como tal pues fue un hombre fiel y honesto a su manera. Otra cosa fueron las consecuencias de su gestión, naturalmente. La creación del Santo Oficio coincide por algunos años con el descubrimiento de América. ¿No se trasplanta de una u otra forma la persecución, el Santo Oficio también a nuestras tierras? Sí, la Inquisición existió en América, como existió en todos los ámbitos de la monarquía hispánica. El imperio de la monarquía hispánica extendía naturalmente sus fronteras pues en el ámbito italiano. Piense que España tuvo posesiones en Italia, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el milanesado, hasta comienzos del siglo XVIII, hasta el Tratado de Utrecht. Y por lo tanto, efectivamente, mientras duró la expansión territorial de la monarquía española, hubo tribunales inquisitoriales, dependiendo naturalmente de la institución central que se llama Consejo de la Suprema, y que estuvieron en concreto en América Latina en los tribunales de México y de Lima. ¿Qué son las razones que comienzan un poco a deteriorar el Santo Oficio o la institución del Santo Oficio a sus 4 Yo creo siglos que de existencia? Fundamentalmente hay varias razones. Hay una razón que podría ser esta razón de carácter económico que le he planteado antes, de que como empresa la Inquisición ya en el siglo XVIII era una empresa absolutamente irrentable. Era una empresa que no generaba ningún tipo de beneficios. Era una empresa que representaba, ciertamente era una especie de residuo histórico
de la monarquía de los reyes católicos y de los Austrias. Pero sobre todo la razón fundamental de la abolición, del establecimiento de la Inquisición, es que a lo largo del siglo XVIII, cuando la Ilustración va ganando posiciones, el pensamiento liberal va ganando posiciones, realmente la Inquisición queda como la representación justamente del antiguo régimen, de unas posiciones que eran absolutamente inadmisibles, intolerables, justamente en el momento del triunfo de la tolerancia, en el momento del triunfo de la libertad. ¿Qué sentido histórico podía tener la Inquisición? Más que como encarnación justamente de lo que no tenía sentido histórico alguno. Tal vez pasando a otra cosa más reciente, partiendo del tema de la Inquisición, cuando se habla de los chivos expiatorios, doctor García, un poco uno ve cómo en nuestras sociedades siempre hay necesidad de tenerlos y siempre hay necesidad de tener diablos a los cuales culpar de nuestros males. Siempre. Un poco en cómo se ve esos 4 siglos de Inquisición en el caso de su país, en la España de hoy. ¿Por qué sutiles caminos transita ese pensamiento inquisitorial que durante 4 siglos privó en la historia de su país y de otros países de Europa? Hoy día hay toda una corriente historiográfica que ciertamente inserta y considera al tribunal de la Inquisición, lo inserta dentro de los mecanismos de control social. Es decir, se considera que toda sociedad, en todo tiempo, en todo lugar, ha tenido la necesidad de establecer fórmulas coactivas a través de los cuales pudiera, en definitiva, reprimirse al que piensa de modo diferente, al que siente de modo diferente, o incluso más lejos aún, al que es de otra manera. Porque quizás sean esos los 3 niveles: pensamiento, sentimiento e identidad real, los 3 principales sujetos pacientes de la acción inquisitorial. Pero a la luz, digamos, de la evolución de la historia, en el siglo XIX, ya acabada la Inquisición, y en el siglo XX, tanto en España como fuera de España, es evidente que todo régimen, y no solo regímenes dictatoriales, por supuesto los regímenes dictatoriales es obvio que necesitan para seguir adelante mecanismos represivos de carácter censorial, de carácter típicamente inquisitorial. Pero a veces hay conductas sociales en las que todos de una u otra forma somos cómplices, a veces, pero yo incluso la mayoría. Diría que... eso que llaman la mayoría. Iría más lejos en el sentido de que hasta las democracias más avanzadas, no solo sistemas dictatoriales, sino incluso las democracias más avanzadas, en el fondo también apelan y utilizan mecanismos de control social, mecanismos de carácter inquisitorial. Si hacemos un estudio mínimamente profundo de los sistemas de publicidad, de cualquier democracia avanzada, pues es evidente que se utilizan fórmulas que en la práctica están coaccionando, están controlando, dirigiendo a la conducta humana, en el sentido que interesa que vaya esa conducta humana. Por lo tanto, mucho me temo que incluso las hogueras inquisitoriales quedan como la forma quizá más tosca, ciertamente más siniestra, estéticamente más repugnante. Pero han sobrevivido otras más refinadas y pero más exactamente, sutiles. pero quizá estamos en la onda de inquisiciones en plural, múltiples inquisiciones en plural, que no se reconocen en ningún caso, lógicamente, como inquisiciones, no se reconocen oficial o públicamente como inquisiciones, pero que quizá generan efectos menos sangrientos, pero posiblemente mucho más eficaces que los fines u objetivos que perseguía la propia Inquisición. Tal vez con la deformación de la formación jurídica podría decirle que hay torquemadas de cuello blanco. Sí, por supuesto, torquemadas de cuello blanco tenemos múltiples, y lo peor es que quizá las fórmulas o las maneras de actuar, de defenderse juntamente ante el ejercicio de estas torquemadas de cuello blanco, pues la verdad es que la indefensión del hombre hoy día ante la fuerza tremenda de determinados mecanismos de presión o de coacción, pues es tan mínima la fuerza defensiva que podemos tener, que realmente estamos absolutamente a su total y absoluta influencia.
Hablábamos hace un rato de ese acto que hubo en España hace unos meses en que estaba presente el rey un poco tratando de ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es el término que usted usaba? De un poco decir que ya eso estuvo mal. De reconocimiento histórico de una injusticia flagrante. ¿Cuál ha sido la posición de la Iglesia Católica? ¿Cuál ha sido la posición del Vaticano? Yo creo que también la Iglesia ha hecho esfuerzos en el mismo sentido. Quizá... Durante este papado ha habido algunos documentos un poco condenando aquello o sí, lo que ocurre efectivamente, la Iglesia ha reconocido que la expulsión de los judíos pues fue una decisión injusta. Quizás desde luego no de una manera tan explícita o tan abierta como se ha reconocido desde el Estado, desde la monarquía española. Pero en cualquier caso no hay que olvidar en este sentido que la Iglesia actual también sigue conservando su Inquisición. Y sigue conservando su Inquisición con el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Si no recuerdo mal, en la que el cardenal Ratzinger pues ejerce en definitiva el papel de un Torquemada actual, en tanto en cuanto la Iglesia Católica, o desde las más altas jerarquías de la Iglesia Católica, se persiguen fórmulas de disidencia dentro de la propia Iglesia son perfectamente conocidas, pues los procesos incoados contra jesuitas inmersos dentro del proceso de teología de la liberación, que realmente uno piensa que distan muy poco, tanto en cuanto incluso a la propia mecánica procesal, como sobre todo en cuanto a los resultados, distan muy poco del funcionamiento de la Santa Inquisición. Y cuando usted hablaba de los que piensan diferente, los que sienten diferente y los que son diferentes, también en los que son diferentes con respecto, por ejemplo, a los grupos homosexuales, sí, también hay una posición que no ha variado mucho. No, por supuesto. A los que son diferentes en ese caso. Sí, no, evidentemente. He de decir que incluso la Inquisición en el tema del sexo siempre me da la sensación de que fue más suave, más lenitiva, que no en relación a otras temáticas, a otro tipo de procesos. En el caso de la sodomía, u homosexualidad, pues la Inquisición condenó a pocos a muerte, a pocos sodomitas a muerte. Es decir, que la sanción penal otorgada a los sodomitas fue mayor por parte, digamos, de tribunales populares, de momentos concretos en los cuales una sociedad, un pueblo estallaba en una tensión, pues se proyectaba, como decíamos antes, hacia las brujas, o se proyectaba hacia este tipo de actitudes o de comportamientos que distaban del sexo establecido, del comportamiento sexual ortodoxo, por decirlo. Que son recogidos inclusive en ordenamientos jurídicos de sociedades muy avanzadas. Yo recuerdo cómo hasta hace algunos años, o creo que una década, 2 décadas, el adulterio era considerado una figura penal en la legislación francesa. Sí, efectivamente. Y yo creo que en su país también. Efectivamente. En este tema, insisto, que en los temas de esta naturaleza del sexo fue más represiva la sociedad a través de tribunales de jurisdicción eclesiástica o de jurisdicción seglar, que no la propia Inquisición. La propia Inquisición en estos temas entró con una relativa relajación. Había otros aspectos que le interesaban mucho más y sobre los que polarizó mucho más, concentró mucho más su beligerancia. Le envidio mucho el ojo que debe tener usted. Usted debe tener un ojo muy afinado para ubicar a los Torquemadas esos de cuello blanco, sí, habiendo estudiado los 4 siglos de la historia de la Inquisición en su país y en Europa. Sí, porque hay muchos, definitivamente. Lo que lamento es que podamos identificarlos, pero nada más que identificarlos. Me temo que todavía los Torquemadas de cuello blanco tienen mucho más poder y que los sujetos pacientes de esos Torquemadas de cuello blanco, pues nada podemos hacer. Pero soy muy pesimista, yo soy de natural pesimista. Ustedes los españoles son muy pesimistas, yo lo sé por mis buenos amigos españoles. Doctor, ha sido un placer tenerlo esta noche con nosotros. Y un poco la intención que tenía era arrojar datos, y sobre todo una persona
con el nivel de conocimiento sobre el tema, un poco para quitar los velos a los lugares comunes que hay sobre este tema, que obviamente hay mucho por detrás. Esperemos que hayamos colaborado un poquito a aligerar de tópicos o de lugares comunes la información sobre la Inquisición. Y comprobar que, de nuevo, como decía Quevedo, es bien poderoso el señor Don Dinero, porque exactamente, detrás de todo eso había una preocupación económica muy explícita. Por supuesto. Doctor, un placer haberlo tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Aquí termina la presente edición de En Portada, el tema, ojalá para todos haya resultado interesante e inclusive ojalá también haya resultado una inquietud de leer un poco más sobre este tema, conocer este tema que sin duda marca la historia española y de otros países europeos durante, como veíamos con el doctor Ricardo García, durante 4 siglos de historia, 4 siglos de Inquisición. Y lo más importante, tener en cuenta que hay un viejo refrán en nuestro país que dice que a veces que es el mismo perro con diferente collar. Hay que ver bien los collares esos de los nuevos Torquemadas que están por allí y que a veces tenemos más cerca de lo que imaginamos. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía en nuestra primera edición.